Bueno, Víctor, hoy tenemos con nosotros al subsecretario general del PLD, Sí, sí. el gran amigo Luis Enrique, que no solo por su condición de diputado, de municipalista, sino como dirigente político de alto nivel del PLD, es muy conocido. Y con él vamos a compartir todos los temas interesantes. Lo conocí luchando de la mano con el difunto alcalde Juan de los Santos, ¿Verdad? donde ahí ya, pues, él tenía una participación muy destacada en la gestión de ese municipio. Sí. Y a partir de ahí, pues, él fue desarrollándose como municipalista. La gente Sí, empezó a entender ya que que era una persona con ciertas preocupaciones, a pesar de su edad, que en ese momento estaba mucho más joven que ahora. con un buen maestro, porque dejó una buena impronta, dejó un buen legado, ¿verdad?, de su gestión. Sí, Luis Enrique, aquí estamos a tu orden. Bienvenido. Vamos a hablar del PLD, vamos a hablar de los temas nacionales. Tú tienes la confianza en este programa, estamos aquí entre amigos, a tu orden. Y vamos a comenzar por los temas nacionales, además de que tú hagas tu saludo, para que podamos hablar aquí en confianza de estos temas. Aquí estamos entre gente de confianza. Y en este programa, lo que nos interesa a nosotros es cómo orientar a quienes nos están viendo, a orientar a la población, educar sobre los temas que tratamos. Y contigo hay temas que son excelentes de tratarlos porque con la experiencia que tú tienes de Estado, ayudan a edificar a la población. Así que te damos la bienvenida aquí. Bueno, Héctor, Víctor, gracias. Realmente así nos encontramos entre amigos y qué bien que podamos hoy domingo poder entrar en contacto con tanta gente que yo sé que le sigue, que podamos edificar, llevar un poquito de luz humildemente a la sociedad dominicana con tantas situaciones que tenemos en el país. Pues yo creo que sí, que es necesario tener este tipo de conversación. Mira, Luis Enrique, tú que eres una persona por tu experiencia legislativa y municipal, pero sobre todo la parte legislativa, el gobierno en los últimos días anunció como que hacía un relanzamiento del gobierno y reunió su consejo de ministros. Y lo convirtieron en un taller para relanzar el gobierno. ¿Cómo tú puedes evaluar la gestión de gobierno en términos de si tiene una visión clara, si tiene un objetivo claro y relacionarla en cómo esta gestión ha impactado en función de eso en la población dominicana? ¿Cómo tú evalúas? Mira, nosotros desde el Congreso Nacional, iniciando este gobierno en su primera gestión 2020, Sí. nosotros dijimos muy claro de los primeros meses que vimos accionar, de que no llegaron con un plan. Realmente la promesa de cambio más bien era un eslogan de campaña para conectar con un electorado que quería quizás en ese momento cambio en el tren gubernamental. Lo digo ya, creo que fue hasta de manera irrespetuosa. Su asesor. Su asesor político, Mauricio Bengochea, de que ellos no tenían un plan de gobierno. Que más bien ellos establecieron este eslogan para ellos. Entonces, la muestra de su desarrollo como gobierno en esos primeros 4 años, nosotros del Congreso Nacional, desde el punto de vista legislativo, Correcto. puedo decirte que nosotros nunca vimos allá, por ejemplo, un presupuesto que se planteara en función de la visión del partido que estuviera gobernando. Por ejemplo, cuando tú tenías, por ejemplo, la discusión del presupuesto en los gobiernos del PLD, tú veías, por ejemplo, que se establecían conexiones con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con los ejes fundamentales, se perseguía una visión con relación a la educación, al sistema eléctrico, a los temas fiscales, medio ambiente, o sea, con el tema social. Sin embargo, nosotros lo que veíamos era, por ejemplo, una carpeta de proyectos de reducción de aranceles, de reducción de impuestos, estableciendo tasas cero para complacer a ciertos sectores. O sea, una agenda legislativa que nos decía que prácticamente lo que estaban era poniendo parcho. O sea, ¿cómo tú me vas, por ejemplo, a plantear un pacto fiscal que se requiere, lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, y mandando al Congreso Nacional proyectos de leyes que en nada iban de la mano con esto? Pero sobre todo también la época de los fideicomisos llegó en este gobierno. Sí. O sea, yo decía en un momento, bueno, pero si vamos a
a tener un fideicomiso por todo, pues entonces vamos también a hacer un fideicomiso de las elecciones. Y los políticos entonces deleguemos un representante de fideicomiso, nuestra responsabilidad como legislador, como funcionario. Entonces, nosotros con mucha pena debemos decir que lamentablemente, porque nos apena y es lamentable porque nosotros como dominicanos, que somos políticos de oposición, no queremos que el país vaya por mandatero. Nosotros queremos llegar al poder nuevamente o a posiciones del Estado, pero no sobre la base del cadáver, no sobre la base de la ceniza del pueblo dominicano, como en este caso. O sea, yo siento que al no llegar con un plan, con una visión clara, al no atar sus acciones a la visión país que muy bien llevaba el PLD con la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo creo que se ha echado hacia atrás mucho de lo que hemos avanzado y peor todavía. Hay un intangible que también nosotros hemos visto que se ha perdido. Con tratar de desacreditar la buena gestión del PLD a los dirigentes del PLD, a la oposición, se llevaron de por medio también la certidumbre de la gente con el futuro inmediato en la República Dominicana, porque han invalidado a los actores sociales de representación que muy bien hacían un contrapeso con los gobiernos del PLD, con todo, con el Estado. Sí. O sea, el presidente Abinader, que no va a ser candidato nuevamente, creo que tendrá que cargar con estas culpas históricas de haber sembrado en la República Dominicana la falta de representación, tanto en lo social como en lo político, porque con su descrédito a la oposición, con utilizar a la sociedad civil como parte de aliado en la campaña electoral y luego llevarlo al tren gubernamental, pues obviamente que estamos frente a una gran crisis económica, social y de imagen en la República Dominicana. Mira, Luis Enrique, cuando tú describes ese panorama de que en el Congreso tú pudiste palpar cuando llegaban las iniciativas presidenciales, que no obedecían o no estaban, vamos a decir, coordinadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cuando tú describes eso, viviéndolo en el Congreso Nacional y uno ve la ejecutoria, sobre todo este año 2025 que terminó con el tema del crecimiento económico muy bajo, por debajo de otros países de América Latina, con el problema inflacionario, todo eso de que son resultados de una política gubernamental. Uno se pregunta, ¿y no será que ante esa situación de improvisación, de planeación del gobierno, formó parte como de una estrategia la persecución de los funcionarios del gobierno del PLD? Sí, yo creo que a este gobierno en su primer periodo se dedicaron más a desacreditar, a desnaturalizar la oposición política con lo que ha estado sucediendo en América Latina, con el tema de la lawfare, sí, que es no hacer nada, darle parte del pastel a tus simpatizantes, militantes de tu partido, desacreditar la oposición y neutralizar al empresariado y a los medios de comunicación, y con eso tú no tienes que hacer un buen gobierno. Con eso tú puedes, ese es el concepto del lawfare. Sí, sí. Desacreditar la oposición con expedientes judiciales, neutralizar a los medios, neutralizar a los empresarios y mantener tu estructura partidaria. Entonces, se dedicaron a eso. Se dedicaron a administrar los recursos económicos, no a gobernar. Y ese es el problema en nuestro país, que lamentablemente, y por eso yo hablo de Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, porque en algún momento el pueblo dominicano, al ejercer su voto a un político, a un partido político determinado, quizás en esta generación, en la que venga, tendremos que imitar lo bueno de los países que tanto nos gusta claro, imitar, como Europa y Estados Unidos. La gente vota por planes, por desarrollo, por qué tú has hecho. Entonces, aquí hay que votar
por quien gobierna, no por quien administra los recursos. Porque el que gobierna toma decisiones. Este gobierno no ha tomado decisiones. Y cuando ha tenido que tomar decisiones que afectan algún interés, ha tenido que echar hacia atrás. Y yo digo que eso no es bueno. Porque aquí, para enmendar muchos temas, para lanzar este país hacia el desarrollo, hay que seguir tomando decisiones que la tomó el PLD. Que la tomó el PLD. Porque esa Estrategia Nacional de Desarrollo plantea, por ejemplo, que había que invertir el 4% en educación. El PLD lo hizo. El 4%. Claro. Y dejó listo el pacto eléctrico. Y dejó resuelto el problema de generación en la República Dominicana. Y por no tomar decisiones no se ha hecho. Pero también plantea una reforma fiscal, pero una reforma fiscal con un gobierno que tenga el aval moral para poder llamar a todos los sectores económicos del país, sentarlo en una mesa y hacer algún corte, pero tiene que empezar por él. Tiene que empezar por eliminar las pensiones solidarias. Tiene que empezar por racionalizar el gasto público. Precisamente eso va en dirección a la siguiente pregunta. Vimos como en el proceso electoral pasado una batida del gobierno contra la oposición de diferentes maneras. Una de ellas fue aumentar el gasto en ayudas sociales de una forma desproporcionada, metiendo los 2 millones de gente y medio en el SENASA. Pudimos ver lo que está pasando ahí. Pero ¿qué tanto afectó a la democracia dominicana, sobre todo a los partidos políticos, esa acción tan directa? Porque bajó la votación, fue una abstención histórica como nunca la ha habido, y la participación electoral no es tan determinante como para decir que hay una legitimidad de los que están gobernando en plenitud. Entonces, ¿qué tanto afectó desde el punto de vista, tú entiendes, la democracia y nos podemos recuperar? O sea, ¿cómo vamos a recuperar eso? Para que la gente vuelva a creer. Porque, ¿qué tanto lesionamos eso? Bueno, lo primero es que, por ejemplo, obtuvieron una mayoría congresual que le permite, por ejemplo, tener a sus anchas aprobar todo lo que requieran. Como ha pasado. No hay un contrapeso en el Congreso. Como está pasando. Ya ahí perdió la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Claro, o sea, el nivel, por ejemplo, de legisladores, y he escuchado el nivel. O sea, la calidad. La calidad. O sea, según tengo entendido, no es el mismo. Aparte de la cantidad que permite obrar. En esos tampoco, procesos se cuelan de todo. Claro. Entonces, pero también el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la credibilidad de la parte política, con permear, por ejemplo, al pueblo dominicano, para que en vez de yo darte pan, te doy circo. Te doy confeti, o sea, uso el clientelismo político. Y lamentablemente nosotros vimos cómo pudieron obtener este resultado, que el mismo resultado y los gastos que hicieron de Estado, gastando los recursos, o sea, ya de por sí le asesta una gran puñalada, le asesta un gran golpe a la institucionalidad en la República Dominicana en cuanto tiene que ver lo que nosotros acabamos de aprobar, que fue una ley de régimen electoral, que lo que estábamos buscando era fortalecer, por ejemplo, la participación, la transparencia, el no uso de recursos del Estado. O sea, todo eso vino atrás. O sea, ustedes observaron cómo a muchos dirigentes del PRD, por ejemplo, alcaldes, llegaban con ofertas de pensiones solidarias, de 15, 20, 30 pensiones de nóminas y de otra canonía, buscando obtener mayoría, como también anunciaban que dirigentes, que alcaldes del PLD también pasaban y de otros partidos políticos. Entonces, le han dado a la República Dominicana bajo a la democracia, no tan solo a la economía, que la vamos a sentir más, y ya lo estamos sintiendo y lo vamos a sentir más todavía, sino también a la imagen social y política de los actores que actuamos en política. Pero además también en una población entonces que ojalá pueda entender de que ese voto que tiene que llevar cada 4 años es la parte más importante
para su participación en política, para lo que tiene que ver con la República Dominicana, porque ya ahora, por ejemplo, en el 2028, yo creo que la gente se va a encontrar una disyuntiva. Y es que, bueno, después que tú cambias, ¿qué viene? Bueno, si cambiaste. Si el cambio no te funciona. Si el cambio funcionó, coño, qué bien, me funcionó, ¿verdad, Víctor? Vamos a seguir. Pues si el cambio no te funciona. Entonces eso es antisistema. ¿Qué tú ya haces? Viene un voto antisistema. No. Puede ser lo siguiente, no, porque otro plantea, no, que cambiaron y se fueron a volver. No, la rectificación. Sí. Okay. Aquí la gente tiene que rectificar en las próximas elecciones. No es verdad que ellos van a sacar 126 diputados de nuevo. No es verdad. No. La gente aquí va a rectificar cuando vea de manera reiterada que aquí no se ha avanzado en ninguno de los problemas del país, que aquí lamentablemente la gente está viviendo cada vez peor, que aquí no hay certidumbre. Tú podrás decir que el PLD, pero el PLD construyó el país. El PLD llevó a cabo políticas públicas que su liderazgo lo avisionó, lo prometió en campaña y lo cumplió. Por eso yo siempre aplaudo la visión de Danilo y su implementación del gobierno. Danilo dijo que los pobres no eran mala paga y creó Banca Solidaria. Danilo dijo que creía en la inversión, en la niñez, para fortalecer su coeficiente para que a temprana edad pueda ir y tener mejor educación. Y creó las guarderías infantiles, porque creía que las madres solteras podían entonces tener la libertad de poder trabajar y los padres también. Con las tandas extendidas también. Que creía también en la escuela tan extendida. Yo decía, pero sí, es posible. Yo estudié en un colegio privado, porque antes aquí no se creía en la educación. Ahora, el gobierno del PLD invirtieron tantos recursos en la educación que ahora muchos colegios privados están quebrando porque la gente cree más en la educación. Y Danilo creyó la tanda extendida. ¿Cómo van a ir a comer, a estudiar? Van a comer y estudiar y a merendar. ¿Cómo es? Pero digo, no, pero el desayuno escolar y el almuerzo va a ser producido en la provincia y en los municipios por la gente de los municipios. Y se democratizó. Sí. Los concursos de obras. De proveedores. Yo creo en la inversión. Él dijo, yo creo en la inversión de la agricultura de la República Dominicana. Yo creo que hay que garantizar seguridad alimentaria en el país. Iba todos los domingos se sentaba con una asociación. Por eso cuando hubo COVID-19, aquí cerramos el país. Aquí hubo seguridad alimentaria. Entonces, eso es un gobierno. Es una promesa de una visión. Y lo llevó a cabo, lo ejecutó. La gente, luego por el desgaste, la división de nuestro liderazgo. No, fue que le dijeron un cambio. De nuestro liderazgo. Pero yo creo que más tarde que temprano, y las fechas están ahí ya planteadas en el cronograma electoral para el 2028, la gente va a rectificar. Ahora, va que no se va a dar un orfeo. Sí, Luis Enrique, tú enfocabas cuando la pregunta que te hizo Víctor, algo muy importante. Toda esta, vamos a decir, todas estas acciones de la compra de dirigentes, de lo que se manejó en esas elecciones del 24, de una u otra manera han afectado, diría yo, el sistema de partido y la política en la República Dominicana. Y dentro de todos esos factores que estamos señalando, hay uno que a mí como político me preocupa mucho. Y no sé cómo vamos nosotros a convencer a la población de que eso no va a volver a suceder. Y es, por ejemplo, la participación del narcotráfico en la política dominicana. Eso para mí es, porque yo, en todos mis años de política, yo no había visto una cosa como ahora. No. Que gente vinculada al narcotráfico, investigado, llevado a Estados Unidos por extradición, condenado, sean funcionarios de un gobierno, regidores, alcaldes, diputados, tú que vienes del Congreso Nacional. Yo no había visto una cosa así nunca. No. Entonces, estamos ante un hecho que impacta el sistema del partido y que hay una población que se estará preguntando, ¿y eso va a pasar en las próximas elecciones? ¿Cómo tú ves esa parte? No, porque fue parte de un plan. Nosotros lo denunciamos abril 2020, de que había una narcocampaña. Una narcocampaña con el PRM y la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader. Ellos entendían que el PLD, con toda la estructura, había que buscar recursos. Que era invencible. Claro. Se inventaron una mentira con un tema antes del cambio. Que no había una visión. Compraron esa mentira. Claro, vendían esa mentira. Hicieron alianzas para
drenar la popularidad del PLD con algunos temas, con la sociedad civil que se entendieron y en los medios de comunicación estos dirigentes de la sociedad civil también fueron parte. Y hicieron acuerdos con los sectores más oscuros de la República Dominicana. Está evidenciado. Pero lo peor de todo es que le dieron patente para que puedan ser regidores, para que puedan ser diputados y diputadas, para que puedan ser alcaldes. No lo estoy diciendo yo, que no me gusta hacer el papel de fiscal. Inclusive el tema del narcotráfico, con el tema de legisladores, yo ni siquiera lo estaba en el Congreso, porque no me sentía cómodo. Con cada un amigo, un colega, aunque sea de otro partido político. A lo mejor lo tenía. Eran muchos. Y yo estar haciendo. No, que tú lo podías tener al lado ahí. No, porque no es mi papel, ni tampoco me gusta. Porque el criterio de cuerpo lo impide. Yo no soy fiscal. Claro. Yo lo que soy es político. Yo hablo de política. Yo hablo de planes, de desarrollo, de las cosas que están viendo. Sí. Pero pactaron con lo más oscuro. Le dieron patente a eso. El PLD en el 2010 limitó la participación de algunos compañeros del PLD con Alejandrina Germán. Se pusieron por la vista y se fueron. Sí. Claro, es el PLD. Sí. Entonces, ¿de qué habla un funcionario de este gobierno? De que no somos iguales. Pero tú viste. ¿Pero de qué habla un funcionario de este gobierno? De que no, es verdad, no somos iguales. No somos iguales. Los PLDistas no somos corruptos. Yo conozco miles de PLDistas. Y por eso yo hablo. Que pasaron por varias instituciones. Y están ahí, se han ido hasta Nueva York, exiliarse. Entonces, yo creo que eso fue peor. Pero las consecuencias, como aquí hay tanta debilidad institucional en la República Dominicana, esto no ha llegado más allá por esa debilidad institucional, pero las elecciones del 2020, presidente, quedan en entredicho. Porque hay una persona sentenciada en Estados Unidos que sacó 28,000 votos y otro más que sacó una cantidad de votos determinada que fue colocado en esa boleta y arrastró en esa boleta que el PRM ganara la circunscripción número 1 en Santiago y que se ganara la senaduría. Entonces, o sea, aunque la Junta Central Electoral dictaminó la cantidad de votos que sacó y ganó. ¿Cómo cambia ese discurso para que la gente crea? Dice Héctor, ¿cómo logramos ahora que la gente hay que convencer a la población? Si la senaduría de Santiago se ganó por 14,000 votos y esa persona sentenciada sacó 28, entonces eso es un senador ilegítimo. Totalmente. O legitimado con los recursos. Hay que hacer un trabajo para convencer a la gente. Sí, y mira lo grave de esto, y la parte que tomemos en cuenta, con la corrupción, como el caso Senasa, y con ese tema de narcotráfico. Tú ves los pronunciamientos de la dirección del PRM, que ellos se desligan de eso. Así que no son que no tienen nada que ver con eso. No son del PRM, dicen ellos. Pero lo más importante sería, ¿qué dicen los aspirantes presidenciales del PRM sobre todo esto? No hemos hablado de eso. El presidente del ¿Van a seguir con el cambio o el cambio va a ser de tercera o de segunda? Ante esa situación que estamos describiendo aquí, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que tú tengas una opinión sobre estos pronunciamientos del presidente del PRM, hablando en nombre de su partido. Primero, el PRM no tiene que ver con esos recursos de Senasa, que no tiene que ver. Y con el tema del narcotráfico, nosotros no tenemos que ver con eso. Cuando vengamos después de la pausa, para que tú me respondas esa opinión del presidente del partido de gobierno. Pausamos.